Hermano, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar, hermanos. Estamos en el seminario, por favor, la página 153. Página 153. Ama a tus prójimos. Página 153. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bienvenido al sobrino hermano Gachito que nos visita por primera vez. Hermanos, por favor, ponemos nuestros teléfonos en silencio, los apagamos o los ponemos en modo avión para escuchar con atención la palabra, ¿vale? Y damos paso al evangelista que nos trae la palabra. Buenos días, evangelista. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias, hermanos. Ahora. Ahora ya. ¿Se escuchan bien? Sí. Pues saludéis unos a otros, por favor. Semana pasada hacía mucho calor, ¿no? Pero hoy está muy fresco. Normalmente esta fecha es más caluroso, ¿no? Y el fin de semana pasada, como ayer y anteayer, según la noticia dice que la autovía estaba lleno. Se han ido todos. Se nota aquí también. Algún lugar, ¿no? Algún sitio está libre. Vale. Entonces, hoy día del Señor, que el Señor nos ha permitido para reunir juntos ante su palabra. Entonces, con corazón abiertos, humildes, y escuchamos la palabra. ¿Vale? Empezamos con oración, oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por habernos salvado de pecado y eterna perdición. Nosotros hemos nacido pecador, hemos vivido en pecado como una oveja descarriada. Siempre buscábamos cosas del mundo, deseábamos cosas de carne.
aun siendo pecadores, Señor, nos amó primero, dejándolo todo su gloria, vino a este mundo como forma de siervo y forma de hombre. Llevó todo nuestro pecado y murió en la cruz, pagándolo todo nuestro de pecado con su sangre preciosa derramada. Con esa sangre preciosa perdonó todo nuestro pecado eternamente. Gracias. También nos ha dado vida eterna y esperanza, que podamos ir al cielo. Pero el resto de nuestra vida también nos ha permitido para vivir en este mundo, para predicar evangelio. Por eso el Señor nos ha permitido su iglesia, su cuerpo, para que unirse más en su voluntad, para amar más entre unos a otros, para que podamos recibir más gracia del Señor. Nosotros hemos nacido nuevamente por su gracia. También estamos viviendo en su gracia. ¿Con qué podemos pagar su gracia que hemos recibido? Por ese motivo, por ese propósito, vivimos en este mundo. Sabemos que el Señor, que vendrá pronto. Ya queda muy poco tiempo que podemos vivir por el Señor. Por eso queremos aprovechar el tiempo de nuestra vida. Cuando vivimos más por el Señor, cuando venga el Señor, vendrá con gran galardón para que recompensas a nosotros. Algunos hermanos que están enfermos, pero carnalmente y también espiritualmente. Sánales sus enfermos para que puedan levantar cuanto antes fuertemente, para que puedan vivir por su voluntad, para que cumplir su obra. Queremos vivir en su palabra. Por eso te pedimos que danos más conocimiento, sabiduría, para que podamos vencer contra el mundo, contra el diablo. Porque el diablo no nos deja tranquilo. Siempre nos tienta, nos molesta. Este mundo es enemigo de nosotros. Siempre persigue a nuestra vida para que seamos caer en la fe. Por eso queremos confiar en su poder para que podamos ser firmes ante el Señor. Por eso estamos aquí día del Señor domingo, para que fortalecer más con su palabra. Todo dejamos en su mano poderosa. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra hebreo, el libro hebreo. El libro hebreo capítulo 12. El libro hebreo capítulo 12. Versículo 1 al 11. Leamos alternativamente. De versículo impares leo yo. Y el versículo número pares lean ustedes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 11, leamos juntos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pues hoy aprenderemos sobre la disciplina del Señor. Disciplina del Señor. A ver, ¿qué es la disciplina del Señor? ¿Qué es la disciplina de Dios? Primero, hay que conocerlos. ¿Por qué nos disciplinas? A ver, nuestro Padre terrenal también disciplina a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque odias, ¿no? Odio a sus hijos. No. Por amor, ¿no? Claro, nuestro Padre nos quiere. Por eso, nuestro Padre quiere que nosotros andamos nuestro camino correcto, ¿no? Por eso, disciplinas. Igual que estos, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre espiritual, nuestro Dios también nos ama. Pero más, mucho más que nuestro Padre terrenal. Por eso continuamente nos disciplinas, para que vayamos a como caminar correcto el camino. La disciplina de Dios se refiere a las sanciones que Dios impone para que aquellos que han sido salvos pueden darse cuenta cuando violan la ley de Dios. O sea, cuando pecan, ¿no? Y se vuelven atrás. Cuando caminamos desviados, como desviamos caminos, hay que corregir, ¿no? Para volver al camino correcto. Por eso necesita disciplina. ¿Qué propósito tiene de disciplina? Para volverse de pecados y también para arrepentirse y vivir de acuerdo de la palabra de Dios y para desechar los pecados y llevar una vida santa. Ese es el propósito de disciplina de Dios. Entonces busquemos una palabra. Segundo Timoteo
Segundo Timoteo, el libro Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Siempre que nuestro Padre Celestial, Dios, que quiere corregir nuestro corazón para que pueda arrepentirse de nuestros pecados. Volvemos, Hebreo capítulo 12. A ver, por favor, y marcamos la página. Hebreo capítulo 12. Por eso el versículo 10 dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechosos, para que participamos de su santidad. ¿Para qué participamos de su santidad? Dios aborrece el pecado. Por eso Dios nos pide ser santos, porque Él es santo. Pero nosotros no somos, carnalmente, no somos santos ni justos. Pero por su sangre preciosa nos ha perdonado todo, y como su punto de vista, como su mirada de Dios, mirando a nosotros como santos, como justos. Por eso nos pide vivir santamente, justamente. Pero no solamente nos pide santamente, justamente, que sin dar ninguna cosa, sino Él siempre nos da poder y fuerza para que podemos vivir santa y justamente. Por eso es propósito de las disciplinas, eso para corregir de nuestros pecados. Desde pequeños, a ver, ustedes ya todos tienen niños, ¿no? Hijos. Desde pequeños hay que enseñar bien camino correcto. Así, ya cuando sea mayor, no desvías el camino. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Claro, los niños, el corazón de los niños tiene necedad, rebelde, ¿no? Siempre quiere hacer contrario. Pero, ¿con qué puede corregir su corazón? Aquí dice la vara. Disciplinas. Sí, mejor con corazón, amor, hay que reprender con la palabra, ¿no? Con la palabra. Sí, pero 2, 3 veces, pero sigue está desviando, necesita también varas. ¿Por qué? Porque requiere amor. La vida cristiana igual, nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Los salvos son hijos de Dios. Entonces tenemos que obedecer al Padre. Pero si obedecemos siempre, no. A veces vivimos por mi voluntad, mi deseo. La palabra dice así, vale palabra así,
Pero en realidad no es así. ¿No? Tengo que buscar una manera mía para vivir este mundo. Me parece que tengo que hacer así para mantener bien. Pero Dios dijo que no. Escucha mi palabra, obedeces, entonces yo te cuidaré. ¿No? Yo te daré lo que necesitas. Pero nosotros no mira hasta, hasta otro lado. Siempre mira delante de nuestro ojo. Entonces preocupa, ¿no? No confía de la palabra de Dios, sino confía en mi pensamiento más. Eso es desviación, desobediencia. Entonces, Dios nos corrige una vez, dos veces, pero sigue está caminando por mi voluntad, entonces el Señor levantará una vara, castigará a nosotros. Claro, volvemos. Hebreos capítulo 12. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, ninguna disciplina, ningún castigo parece gozo. Pero cuando recibimos castigo de Dios, hay que ser gozo y alegría. Sino de tristeza, de verdad. Es sufrimientos, tristes. Cuando recibimos de disciplinas, ¿no? Azotas. Pero después de fruto apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí dice, pero. Siempre, ¿por qué, Señor? Hay que conocer bien su corazón. ¿Por qué, Señor, nos disciplina? ¿Por qué, Señor, que me azotas con vara? Por amor. Él me ama. Por eso Él quiere que yo caminara el correcto y para dar más gloria y recompensas. Ese es propósito. Luego final, para dar frutos. Pero después da fruto apacible de justicia, para dar fruto de justicia en nuestra vida. Por eso nos corrige y nos castiga. También para ser ejemplar de otras personas del mundo. Primera Corintios. Primera Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11 también. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel es ejemplo de nosotros. Cuando después de salir de Egipto, ellos vivieron durante 40 años en el desierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos necesitaban vivir 40 años en el desierto? También es por castigo de Dios, ¿no? Porque ellos desobedecieron, no como desconfiaron la mano de Dios, su poder. Por eso ellos probados del pueblo, de la tierra de Canaán, y 12 espías. Y volvieron ellos, entre ellos 10 espías, 10 personas, y maldicó la tierra. Luego murmuraron a Dios. Por eso
Dios castigó a ellos durante 40 años, porque ellos espiaron 40 días en la tierra de Canaán. Por eso, un día por año, 40 años, ¿no? Es como darse vueltas del desierto con vagabundos. Pero durante 40 años, a ver, tenemos que pensar, durante 40 años, Dios siempre estaba con ellos y cuidaban ellos y guardaban ellos sus vidas. Solamente tenía una ropa, pero no rasgaba ni uno. Y zapatos también, no desgastabas. Cuando necesita comida, le daba comida del cielo, maná. Cuando tenía sed, le daba agua una roca quebrantada. Quería comer carne, mandabas como codornices, el pájaro, para comer carne. Le daba a todos los días, como columna de nube y columna de fuego, ¿no? Cuidaban ellos. Guiaban todos de sus pasos, caminos, experimentando todos los días de gracia de Dios y milagro de Dios, ellos, pero continuamente desobedecieron la palabra y murmuraron a Dios. Cada vez que desobedecieron a la palabra y murmuraron de Dios, Dios castigó a ellos. Por eso aquí dice, como ejemplo para nosotros. Y nosotros también recibimos, a veces recibimos castigo de Dios, eso para ser ejemplo para otras personas. También para no ser condenados por el pecado como la gente de este mundo. Mismo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. También para no perturbar la obra de Dios. Nosotros estamos reunión de la iglesia. La iglesia no es edificio, sino reunión de los salvos, ¿no? Comunión de los salvos. Nosotros mismos, la iglesia, cuerpo del Señor. Señor es cabeza de nuestro. Espíritu Santo, ¿dónde hace obras? En la iglesia. En la iglesia. Obra de Espíritu Santo, ¿qué es? Para predicar evangelio, anunciar evangelio. Para anunciar evangelio. Pero algunos hermanos, algún miembro del cuerpo de Cristo está en pecados. Está en pecado. Entonces, puede perturbar la obra de Dios. Por este defecto, aunque es que invitamos muchas almas nuevas, pero no hace obras. El Espíritu Santo no puede hacer obras con este pecado. Entonces, no puede salvar ninguna alma. Por eso Dios castiga a ese hermanos, miembros, para que puede sanar su cuerpo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 20. 19 y 20. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron
en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí apareció dos personas, Himeneo y Alejandro. Ellos son salvos, son hermanos de Cristo, pero estaba perturbando en la obra del Señor. Por eso, Señor entregó su cuerpo, su carne a Satanás para recibir castigo, para que no perturbar la obra del Señor. Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También para no, también como la razón, ¿qué razón tiene de disciplina de Dios? Los pecados, tenemos como, aunque somos salvos, pero cometemos pecado, ¿no? Pero hay dos tipos de pecados. Primero, un pecado que es sin intención, ¿no? Sin querer. Como inconscientemente, ¿no? Inconsciencialmente. Pero otro pecado con intención, ¿no? Con intencionalmente, como mentiras, ¿no? Engañas a las personas. Eso es como como se dice, sí. Entonces, los pecados que cometemos sin saberlos, o sea que pecados cometidos inconscientemente, pero pueden confesar a Dios y Dios nos perdona, ¿no? Con nuestros arrepentimientos, como recuperar la relación padre-hijo, ¿no? Un hijo y cometido pecado sin querer. Cuando como entendido su pecado, ya relación con Dios, relación con Padre está muy incómodo, ¿no? Mejor cuando antes hay que confesar a Padre, hay que pedir perdón. Entonces, Padre, no por pecados, sino por su corazón, se acepta. No pasa nada, hijo. Vale, pero no cometen más estas cosas. Así se recupera. Entonces, puede recuperación de relación con Padre, ¿no? Otra vez puede hacer abrazar y besar y todo, jugar, pero hay pecado que comete pecado que como intencionalmente, pero por los pecados cometidos a sabiendos, ¿no? Eso es delito grave, mentiras, engañas. Eso no puede pasar solamente solamente arrepentirse. Solamente confesar y arrepentirse no le perdona a Dios, sino con castigo. Con castigo. Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes
de hijo de hombre. Rey David es una persona que está aceptado de Dios, ¿no? Dios le gustaba mucho a David, su fe. Pero él también no era perfecto. Él ha cometido gran pecados, intencionalmente, ¿no? Él era un rey más poderoso en la historia de Israel. Él ganaba todos, venció todo de toda la guerra y conquistó toda la parte de la tierra ya. Cuando eran más poderosos, él estaba en Palacio Real. Su general y sus ejércitos fueron a guerra, pero él estaba en Palacio Real, descansando, ¿no? O después de siesta, seguro. Levanto por las tardes, ¿no? Paseando su palacio, mirando al pueblo. Entró en su ojo una mujer. Una mujer estaba bañando. Entonces, salió codicia, ¿no? Luego avaricia. Él quería tener esa mujer. Luego llamó. Luego cometió adulterio. Y un día ella dijo que embarazada. Yo he embarazado. Entonces, para tapar sus culpas, llamó a su marido, el general de él, ¿no? Era gran siervo de David, ¿no? Era fiel, pero llamó para taparse su pecado y para acostarse su esposa, ¿no? Para tapar de su culpa. Pero él era muy fiel, entonces mis compañeros están haciendo guerra allí. Yo no puedo estar tranquilo con mi mujer y no quise ir a su casa. Entonces David echó una carta al general, ¿no? Manda a Uría a primera línea. ¿Eso qué es? Para matar, ¿no? Homicidio. Intencionalmente. No es sin querer. ¿Sabes? Un plan para taparse sus pecados. Y cometió 2 pecados grandes, graves. Adulterio y homicidio. Y luego cuando murió Uría, del marido de esa mujer, esa mujer ya libre, ¿no? Tranquilamente puede traer a Palacio Real, como sus esposas. Cuando pasando un tiempo, estaba olvidado de Dios, David, ese momento. ¿Por qué? Está lleno de pecado en su corazón. Entonces estaba apartado de Dios. Ese momento Dios le amaba mucho, quería mucho a David. Por eso mandó Natán, profeta Natán. Y Natán indicó su pecado. Puede ser que él era poderoso, un rey poderoso, puede tapar eso también, ¿no? No estaba nadie, solamente entre ellos. Podía matar a Natán, ¿no? Podía tapar más, pero él no. Cuando escuchó del profeta Natán, de predicción de su pecado, él humilló su rodilla, arrodillado al suelo, y arrepintió y confesó todo y arrepintió ante Dios. Por eso Dios le perdonó. Pero no solamente ha perdonado, sino por castigo. Pero no quiere destruir el rey David. Por eso aquí dice 14, yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote hijo de hombre. 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, el cual
quité de delante de ti. David, el rey Saúl. Hay diferencias. Rey Saúl es primer rey de Israel. Dios también le daba oportunidad para arrepentirse de este pecado. Pero Saúl no quiso. Por el final, apartó. Señor apartó de él. Pero David no. David, cuando escuchó su culpa, su pecado, él, arrodillado al suelo, humillado su corazón, arrepintió todos. Por eso Dios dijo que no apartaré de él. Tú eres mi hijo siempre. Así. Pero necesito castigarse a ti. Porque su pecado no es cosa pequeña, sino es cosa grave. Salmos capítulo 89. Versículo 30 a 32. Salmo 89, 2. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Intencionalmente que como profanaran mis estatutos, como desobedecen la palabra de Dios. No guardaré mis mandamientos, no amamos entre nosotros. Entonces castigaré. Dios nos castigará con vara de su rebelión y con azotes de sus iniquidades. Nosotros no podemos conocer nuestro pecado entre nosotros. Yo puedo engañar a ustedes, aparentemente, pero ustedes no conocen mi corazón. ¿Qué tengo? Mis pensamientos. Pero el Señor sabe. El Señor sabe. Ustedes, cada momento, sus pensamientos, sus decisiones de corazón, hay que ser mucho cuidadosos. ¿Por qué? El Señor sabe. Él mira nuestro corazón. Si uno que sabe bien del Señor conoce mi corazón, ¿cómo puede cometer pecados intencionalmente? Imposible. Por costumbre de nuestro carne, tenemos instintos pecaminosos. Entonces, muchas veces, muchas veces, sin querer, que sale pecado, ¿no? Enfados, odios, ¿no? Así. Pero estos pecados puede perdonar fácilmente por arrepentimiento. Pero cuando cometemos pecado intencionalmente, ya, Señor sí que me ama, pero mi corazón está apartado del Señor, como David. David, cuando estaba en pecado, no estaba en paz. No estaba en paz del Señor, pero estaba en paz con su carne. Estaba disfrutando. Pero realmente no tenía paz verdadera. Pero ¿cuándo tenía paz verdadera? Cuando recibiendo castigos. Es cuando estaba castigados, él estaba paz verdadera. El objeto de castigo de Dios, la disciplina de Dios, se les da a los que se convierten en hijos de Dios.
como padre. Dios no castiga a cualquier persona, solamente su hijo. Entonces, uno que ha recibido castigo por culpa, por pecado, ¿no? Entonces, pues eso es una seguridad de soy hijo de Dios. Pero no equivoquen, hay castigo de Dios, también hay de tentación de diablos. Dios disciplina a sus hijos por los pecados de los inconversos. Existe el juicio de Dios y el castigo eterno en el infierno después de la muerte. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso, versículo 11 dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová Dios, ni te fatigues de su corrección. Cuando recibimos castigo de Dios, no tenemos que ser fatigas. ¿Por qué? Es corrección de Dios, es porque me ama. No tenemos que menospreciar de su castigo. Volvemos, Hebreos capítulo 12. Versículos 7 y 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay que soportar la disciplina de Dios. Porque Dios nos disciplina, ¿por qué? Pues como por amor. Está disciplinando a su hijo. Pero si se os deja sin disciplinas, aunque yo viviendo como me dé la gana, como mundano, pero no hay castigo de Dios, no hay disciplinas. Entonces hay que examinar su fe. Porque dice que de la cual todos han sido participantes, porque todos los salvos hay disciplinas, hay castigo de Dios. Y entonces soy bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, es bastardos, no hijo de Dios. Entonces hay que pensar bien, hay que examinarse nuestra fe, hay que probar nuestra fe. ¿De verdad soy hijo de Dios? Hay métodos de disciplinas, hay maneras. Dios también no es que nos disciplina de cualquier manera, sino hay su manera. Palo humano y látigo de vida, ¿no? Segunda Samuel, capítulo 7. Hemos leído antes, aquí dice, versículo 14, yo le castigaré con vara de
hombres y con azote de hijo de hombre. Es una manera de castigar a su hijo. Levanta a otras personas, como a la persona alrededor. Dios utiliza otras personas para castigar a su hijo. Igual la historia de Israel. Cuando el pueblo de Israel desobedecieron la palabra de Dios, el castigo al pueblo, ¿no? ¿Con qué? Con otro país. ¿No? Levantó a Siria y atacó o castigó a Israel. Levantó Babilonia y castigó a Israel. Igual que esa manera, y nosotros también. A nosotros también. Dios utiliza otras personas alrededor de mí, castigar a mí. Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, versículo 14. Jeremías, capítulo 30, versículo 14. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Por eso utilizas otras personas para castigar a nosotros. Y otra manera es quitar la gloria de nuestras, como quita riquezas, quita salud, ¿no? Para dar problemas. Para saber primero castigo de Dios, ¿qué es? Perder la paz. Cuando cuando ya perdimos la paz en nuestro corazón. Eso es primero de señal de castigo de Dios. Aunque lee la Biblia, escucha la palabra, reunión con los hermanos, pero no me da paz. No tengo paz. Entonces esto, primero señal de castigo de Dios. Señor, cuando resucitó, apareció delante de sus discípulos. Primera palabra era paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué paz a vosotros? Porque yo he hecho todos. Ya no tiene que preocupar de sus pecados. Porque yo he perdonado todo por mi sangre. Yo pagué todos. Ya tranquilos. Por eso os doy paz verdadera. Pero aún que los salvos verdaderos, si cuando comete pecado, ya pierde paz. Por eso hay que recuperar esa paz verdadera. Salmos, capítulo 39. Versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y desechas como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Por eso necesita castigo. También golpear la salud, la vida también. No solamente salud, la vida.
a veces quita la vida. Castigo de Dios. Aquí hay una historia real. Primera Corintios capítulo 5. La iglesia Corintios, aunque era una iglesia que está reuniendo los salvos verdaderos, pero había muchos pecados en la iglesia. Porque la ciudad Corintios es una ciudad grande. Entonces ha movido muchísimas gentes que entrar y salir. Había grandes mercados. Entonces también había muchos pecados. Aunque los salvos, pero entró la iglesia con pecados. Y nadie enseñaba, nadie como corriges a ellos, entonces entre ellos cometieron pecados graves. Por eso, como con corazón quebrantado, con lamentables, y apóstol Pablo escribió esas cartas, 1 Corintios. Capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 al 5. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿No? Había pecado de fornicación, pero es una fornicación que no hablaban las gentes gentiles fuera de la iglesia. Era un pecado que muy cruel, muy grave. ¿Qué pecado es? Un hijo tomó mujer de su padre. Eso es una fornicación muy grave. Entonces, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien hablaos lamentados, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Apóstol Pablo no estaba con ellos, presencial como carnalmente. Estaba fuera, estaba lejos, físicamente. Pero su espíritu estaba con ellos. Por eso están castigados a él. ¿Con qué maneras? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, muertes. ¿Por qué? Porque castigo hasta quita la vida. Perturbar. Por su vida perturbando a la obra del Señor. Mira, tan malas famas en nuestra iglesia. Hay un pecado tan malas famas. Conoce todo el mundo. Entonces, ¿alguien quería venir a esta iglesia para escuchar la palabra? No. Seguramente te dijeran así, ¿no? Pues, aparentemente no, pero su corazón. Está corrupto esta iglesia. ¿Qué saldrá buenas cosas? Por eso Dios castigó a él, ha quitado la vida, para que pueda hacer obra del Señor en la iglesia. Mejor quita la vida de él. ¿Por qué? Luego ya, eso es como una obstaculizando de la obra del Señor. Mejor quita la vida. Pero su espíritu, pero hombre salvo, su espíritu será salvo en el día del Señor. Y ejemplo de disciplinas,
primero en el desierto. Primera Corintios, capítulo 10. Versículo 7 al 10. Y seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el desierto había muchos castigos de Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por sus pecados. Versículo 7, idolatrías. Moisés fue al monte Sinaí durante 40 días para recibir la ley de Dios, ¿no? Para hablar con Dios. Pero Moisés era una persona líder del pueblo de Israel. Él sacó del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Estaba guiando en el desierto. Entonces todo el pueblo de Israel está siguiendo por Moisés. Pero realmente, ¿quién sacó de Egipto? Dios, ¿no? ¿Quién guió en el desierto? Dios. Pero ellos que no confiaban de Dios, que no podemos ver con sus ojos, sino estaban siguiendo al Moisés que pueden ver con sus ojos. Entonces, durante 40 días, Moisés, no sé dónde está. Él subió a montaña, pero no sé dónde está, ¿no? La persona que nos sacó de Egipto, nos ha guiado de desierto, pero él no está. Entonces llamó a Aarón. Hacemos un ídolo, un Dios para nosotros. Adoremos, ¿no? Adoremos a él y seguiremos a él. Idolatrías. Como un becerro oro, ¿no? Y luego adoró. Y cuando bajó Moisés después de 40 días con la ley de Dios, 10 mandamientos. Él escuchó toda la ley de Dios, ¿no? Entonces, con esta ley y bajó a ellos se morirán todos. Por eso quebró esa ley primero. Pero Dios castigó a ellos. ¿Cuántas personas? 23,000 personas murieron ese momento. Luego también, ni tentemos al Señor, y murmuración y tentación. Dios mandó serpientes ardientes en el desierto. Realmente serpientes ardientes viven allí, pero Dios siempre estaba protegido. Pero por sus murmuraciones, ¿no?, tentaciones, quitó su protección y entró en serpientes ardientes, ¿no? Muchísima gente ha muerto. Eso todo ejemplo para nosotros. Ejemplo. No tenemos que hacer idolatrías. Idolatría, eso es como adulterio, fornicación. Real, nuestro esposo es Cristo, ¿no? Nosotros somos novia de Él. Cuando venga del Señor, subiremos en el aire y habrá fiesta de bodas. Señor es novio y nosotros, la iglesia, es novia. Novia atavias. Pero, y dejando al Señor y adorando otras cosas, como idolatrías. No es idolatría que está haciendo como adorando un ídolo, sino hoy en día, idolatría es en muchas formas, ¿no?
en mi corazón le quiere más que Dios es idolatría. Es adulterio. ¿No? Adulterio. Yo pues, tengo mi mujer, mi esposa, pero siempre queriendo a sus vecinas. Eso es idolatría, ¿no? Dios aborrece esos, castiga. Murmuración. Murmuración que es no confiando al Señor. No confiando de su poder. También castigas. La vida cristiana tenemos que confiar a su poder, la mano poderosa, pecándolo todos. Pero nosotros, mayorías, hacemos las cosas primero por mi voluntad, por mis pensamientos. Siempre, todas las cosas, aunque cosas grandes, hasta cosas insignificantes, pequeñas, antes de hacer, hay que orar a Dios. Hay que pedir su ayuda. Entonces, nos guías. Entonces, aprendemos como a través de la historia de David. David, como ya antes he hablado un poquito, ¿no? David era una persona fiel, ¿no? Desde pequeños. Cuando estaba pasto de ovejas, también confiaba a Dios. Por eso, algún oso y león que tomaba su oveja, él siguió y quitó de su boca, y cuando ataca a él, mataba. ¿Por qué? Él no tenía fuerza, era un muchacho, pero confiaba a Dios. Pero Dios le ayudaba. Con ese fe, mató también Goliat, un hombre de 3 metros. Era un muchacho pequeño. Luego, había persecución de Saúl. Él estaba huyendo todo el tiempo, siempre confiaba a Dios. Dios siempre protegió su vida. Persecución de Saúl. Después de ser rey, también, siempre estaba con él, porque él, antes de salir de guerra, siempre preguntaba a Dios, consultó a Jehová, siempre. Por eso Dios le mandó, sí, subes. Entonces subes y se gana. Y a veces Dios dice, no, espera. Entonces Dios hace todo. Pero al final, él también cometió pecado grave. Adulterio y homicidio. Pero él, cuando reprensión de Dios a través de profeta Natán, él se humilló y confesó y arrepintió todos. Pero Dios le perdonó, pero le dio castigo. Desde resto de su vida es vida de castigo de Dios. Vida de castigo de Dios. Pero él estaba paz, el Señor, aunque estaba sufriendo por castigo de Dios. Segunda Samuel, capítulo 11. Primero vemos pecado de David. ¿Qué ha cometido pecado? Primero pecado es tomar a Betsabé, ¿no? Mujer de Uría, y hacer que mataran a su esposo Urías por las espadas de los amonitas. Eso es escrito en 2 Samuel capítulo 11. Entonces, por este pecado, Dios lo castigó a él.
capítulo 12, versículo 10 a 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. El castigo de David, versículo 10 al 12. Siempre espada estaba pos de ellos, su casa. Y también sus mujeres, haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. Y luego también tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las dará a tu prójimo. Todos los prójimos tomarán sus mujeres, pero delante del ojo de David. Encima, en la cual yacerá con tus mujeres la vista del sol, el día, en público. Porque tú lo hiciste en secreto, pero más yo haré esto delante de todo Israel. Delante de todo Israel. Y a pleno sol en el día. Es castigo. Él recibe castigo según lo que ha hecho él. Samuel 3, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 al 19, está escritas de Amnón, de hijo de David, y tomó Tamar, hija de David. Aunque madres distintas, pero Amnón, como deseabas, Tamar. Pero él era muy tímido, que no podías, pero por su amigo engañó y tomó. Es gran pecado, ¿no? Pecado es incesto. Pero por este causas, hermano como Absalom es hermano de Tamar, pero igual hermano de Amnón, ¿no? No es el mismo padre. Pero Absalom mató a Amnón. Es matanza entre los hermanos. Mal a ti, a tu casa. La rebelión de los niños, como su hijo, Absalom, rebelión con su padre, ¿no? Perseguido a su padre. La vida en persecución. Absalom se rebeló y fue perseguido por David. Eso es segundo Samuel, capítulo 15. También un hijo, mismo Absalom, toma a la concubina de su padre en público, delante de su pueblo, en el día. Es el capítulo 16. Todo esto está escrito castigo de Dios. Luego murió el hijo que ha nacido de niño de Betsabé, primero hijo, por pecado de adulterio, que concebió embarazado, ¿no? Ese hijo murió.
todo es castigo de David. David, aunque una persona era fiel, que amigo de Dios, pero por su pecado, Dios castigó a todos. Entonces nosotros también tenemos que aprender, ¿no?, a través de la vida de David. Somos salvos, somos hijos de Dios, Dios nos ama mucho. Por eso Dios nos pide que viven santamente, justamente. Pero a veces cometemos pecado sin querer, por instintos pecaminosos. Entonces, ese momento tenemos que arrepentirse cuando antes. Entonces, Dios perdonará a todos y recuperará la relación con Él. Pero, pecado graves, pecado que hemos cometer intencionalmente, como David. Entonces, aunque nosotros queremos cubrirse nuestros pecados, pero Dios siempre descubre nuestros pecados. Luego nos castiga. Disciplinas de Nuevo Testamento también. Nuevo Testamento hay disciplinas de Dios. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 26 al 32. Primera Corintios capítulo 11, versículo 26 al 32. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, y juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Enfermos, debilitados y duermen. 3 maneras de castigos. Cuando comemos, bebemos de pan y vino indignamente. Beber, comer y pan y beber y vino, ¿qué significa eso? Para memoriar su obra, ¿no?, su muerte y resurrección. No solamente físicamente, de verdad comer y vino, comer de trozo de pan y beber un poquito de vino, sino hay que, en nuestra vida, a través de nuestra vida, hay que mostrarse de sacrificio de Cristo. Pero indignamente significa, aunque aparentemente está haciendo obras en la iglesia, pero dentro de su corazón tiene pecado, entonces indigno. Antes de beber, antes de comer, hay que purificar nuestro pecado. Si no, Señor nos castigará. Enfermos, debilitados y duermen. ¿Duermen qué es? Muerto de Cristo, muerto de salvos, santos verdaderos, es duermen. Cuerpo, es físicamente muertos, pero espiritualmente vivo. Ese duermen. Hay una historia, Hechos, capítulo 5. El libro Hechos, capítulo 5, aparece un matrimonio. Versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió
una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Padre, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, muerto. Él intencionalmente engañó al Espíritu Santo. Engañó a Dios. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tener al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mira, engañar al Espíritu Santo, engañar a Dios, es un gran pecado. Gran pecado. Siendo salvos, siendo hijo de Dios, conociendo que Dios sabe todo mi corazón, mi pensamiento, y luego engañado a Dios. Ellos, ¿por qué ha acontecido esto? Aquel momento de todos los apóstoles que llamaron todos los salvos, santos, y como predicó que dentro de poco esta ciudad de Jerusalén destruirá. Antes de destruir todos, y juntaron todos de bienes de ellos, haciendas, utilizaron compartiendo y para que antes de destruir Jerusalén, para salir de allí. Por eso todos los hermanos que trajeron de sus bienes. ¿Por qué? Cuando destruir de Jerusalén no sirve nada, esta herencia de tierra no sirve nada. Entonces, para utilizarlos, todo por el Evangelio, trajeron todos. Versículo 4, última parte, Barnabas trajeron todos sus bienes. Por eso todo el pueblo, a todos los hermanos, alabaron a él. Entonces Ananías, Zafira seguramente quería recibir esa alabanza del hombre. Ellos no piensan de alabanza de Dios, sino alabanzas de los hombres. Avaricia, ¿no? Entonces, primero pecado es eso, avaricia. Quería recibir alabanza de los hombres. Por eso, ellos primero decidieron bien, sí, vendemos todos nuestra herencia y entregamos todos. Aquel momento por lo menos pensábamos todos, pero después de vender y recibió de precio, tanto. Entonces, por si acaso, guardamos una parte por nosotros, por si acaso, luego entregamos estos, porque no sabía nadie, porque tú y yo solamente sabemos nosotros, nada más, secretamente, y entregó. Pero Pedro preguntó a él, ¿eso es todo?
Porque Espíritu Santo enseñó a Pedro para castigar a ellos. Porque no solamente castigar a ellos, sino para ser ejemplo de todos. Para que no engañen más al Espíritu Santo. Ellos, aunque muertos carnalmente, pero sus espíritus, final, día del Señor, ¿no?, recibirán la salvación. No tenemos que engañar a Dios. No tenemos que engañar al Espíritu Santo intencionalmente. Tenemos que vivir sinceridad ante el Señor. No importa ante los hombres, sino ante el Señor. Si ante el Señor que vivimos sinceridad, entonces ante los hombres automáticamente, ¿no?, vivimos sinceridad. Por eso, muy importante la vida cristiana, santificación. Hay que santificarse nuestra vida. Poco a poco, dejándolo de pecados, ¿no?, alejándonos del mundo. No podemos 100% santos nuestra vida cuando vivimos en esta carne, en este mundo. Pero podemos vivir sin pecado. Con nuestra intención. Podemos vivir sin pecado. Por favor, hermanos, os ruego, por el nombre del Señor, mejor vivimos sin pecados. Sí, cuando pecamos, nos castigará el Señor. ¿Para qué? Para corregir. ¿Por qué? Porque nos ama. No nos ama, no necesita corregir. Porque ustedes, a mí, yo, de verdad, yo personalmente, le doy castigo a mis hijos. ¿Por qué? Les ama. Yo amo a ellos. Pero aunque un niño de vecino, muy rebeldes, ¿no?, muy malo, pero yo no castigo a él. ¿Por qué? Él no es mi hijo. Dios también castiga a su hijo. ¿Por qué? Por su amor. Para corregir el camino. Para que no cometen más pecados. Para que podamos vivir santamente, justamente en este mundo. Señor vendrá pronto. Entonces, una persona que está recibiendo castigos, ¿no?, castigados, ¿con qué actitud hay que tener? Primero, confiesa tus pecados. Primero hay que confesar nuestros pecados. Luego, vuélvete de tus pecados. Hay que girar. Eso es arrepentimiento. Luego, abandonar a nuestros pecados. Volvemos, Segunda Samuel, capítulo 12. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. No morirás. Porque David, cuando escuchó de reprensión de Natán, él confesó primero. Luego arrepintió todos. Luego abandonado sus pecados. Por eso el Señor le perdonó todos, remitido, ¿no? Perdonó todo y no mató a él. No se tome la disciplina a la ligera. No la ignore o no le guste. Examínese para saber qué la causa. Como no tenemos que tomar de disciplina muy ligeramente, sino seriamente. No tenemos que ignorar este castigo de Dios, sino hay que examinar por qué, con qué causas he recibido este castigo.
hay que buscar. ¿Qué culpa tengo? Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así, capítulo 13, versículo 1 también. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay que ser sabios, hay que ser sabios. Así recibimos consejo de nuestro Padre Celestial. Tampoco desmayamos cuando recibimos castigo de Dios, ni tristezas. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Sí, ese momento cuando recibimos el castigo, sufrimiento, ¿no? Pero favor de Dios dura toda la vida. Por la noche durará el lloro por castigo, oscuridad. Pero en la mañana, cuando conocemos es voluntad de Dios, ya vendrá la alegría. También, cuando recibimos castigo de Dios, hay que tener paciencia. Paciencia. Volvemos al texto principal, Hebreo 12. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Soportáis con paciencia. También tener la mentalidad de recibir disciplina y vivir con rectitud ante Dios. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aún recibimos, ¿no? Obedecemos de disciplina de nuestro Padre terrenal, entonces Padre Celestial, Padre Espiritual, hay que obedecer más todavía. Por eso aquí dice, versículo 12 y 13, mismo capítulo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El pecado es enfermo de espíritu, pero por castigo de Dios se sana nuestra enfermedad de pecados. Por eso Dios castiga a su Hijo. El amor escondido detrás de la disciplina de Dios. Él quiere que corrijamos nuestros errores y vivamos como un hijo puro y perfecto de Dios.
Proverbios, capítulo 13. Versículo 24. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mi hijo único hijo, ¿dónde puede pegar? No puede castigar. Vale, tú vive como tú quieras. Yo no te tocaré nunca. Entonces, eso es, no está amando a su hijo, sino aborrece. Está aborreciendo. Más el que lo ama, si le ama mucho a su hijo, desde temprano lo corrige. Proverbio capítulo 19. 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Si de verdad, ¿no? Los padres tienen esperanza a su hijo, por eso necesita castigo. Pero más no se apresure tu alma para destruirlo. Pero no por su odio, sino por su amor. A veces los padres castigan a su hijo por su odio, ¿no? Entonces reflejas. Los hijos no entienden el amor del padre. Pero de verdad, con amor, corrige a su hijo. Entonces los hijos también se sienten, padre me ama. Por eso cuando siente amor de su padre, ese hijo puede corregir su camino. Apocalipsis capítulo 3, última palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Todos los que amo se puso celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se puso celoso y arrepiéntete. Tenemos que arrepentirse ante Dios, cualquier pecado. Hay que recibir castigos. Cuando castigados, hay que soportar con paciencia. Luego hay que entender su amor. Volvemos, texto principal, Hebreo capítulo 12. Versículo 2 y 3. Puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Quién?
Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Él sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque Él recibió castigo primero. Él. ¿Por quién? Por nosotros, por nuestro pecado. Por eso Él puede puede castigar a nosotros cuando desviamos nuestro camino. Por su sufrimiento, por su muerte, por su resurrección, por recibido de castigo todos, por nosotros salvos. Ya somos renacidos, hijos de Dios. Debemos obedecer su palabra. Debemos recibir su corrección. Por eso cuando recibimos castigo por nuestra culpa, por nuestro pecado, hay que soportar con paciencia. Luego hay que sentir más su amor verdadero. Entonces, a lo mejor cuando estamos cometiendo pecado, de verdad no podemos tener la paz verdadera. Pero cuando mientras recibiendo el castigo de Dios, aunque carnalmente está sufriendo dolores difíciles, pero podemos tener la paz verdadera en el corazón, como David. Entonces, hoy hemos aprendido sobre el castigo de Dios, disciplinas. Disciplina es no para matar a nosotros, sino para corregir. No por ira, es por amor de Dios. De verdad, hijo de Dios tiene castigo, tiene disciplinas. Si no hay castigo de Dios, es bastardo. A lo mejor no es hijo de Dios. Hay que examinarse de su fe. Entonces, hoy hasta aquí. Reflexión de nuestra vida cristiana. A ver si cómo estoy viviendo, cómo viviendo ante Dios mi estatus. Entonces, pensándolos que yo, aunque vivo así tan desviación, si el Señor no me corrige, no me castigo, entonces hay que pensar mi fe verdadera. Si hay castigo de Dios, entonces hay que tener gozo y alegría, porque soy hijo de Dios. Y también hay que recibir con paciencia, hay que soportar todos. ¿Por qué? Final, ¿para qué? ¿Para qué nos da castigo? Para dar más gloria. Para dar más gloria y paz y verdadera. Oremos juntos. Padre Santo que está en los cielos, te damos las gracias, la palabra de hoy que hemos escuchado. Tú nos has dado tu palabra para que puedan pensar, reflejar nuestra fe, nuestra vida cristiana. De verdad, nosotros hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Por eso tú eres nuestro Padre. Padre siempre disciplina a sus hijos para que quiere corregir su camino, para que quiere vivir sus hijos santamente, justamente. Al final quiere dar su gloria. Pero nosotros tenemos muchas debilidades, todavía tenemos instintos pecaminosos carnalmente. Pero muchas veces sin querer que hemos cometido pecados. Pero por su misericordia, por nuestra confesión, nuestros arrepentimientos, nos perdonas. Recuperas relación contigo. Pero Señor, guarda nuestros corazones para que no cometamos pecados graves. Porque pecados graves hay castigos, azote del Señor. Pero a alguien
que tiene un pecado grave, castígale. ¿Por qué? Para corregir su camino, para alejar de su pecado. Eso todo gracia de Dios, todo amor de Dios. Señor, gracias. Te damos las gracias por sus disciplinas. Todo dejamos en su mano poderosa de nuestra vida cristiana. Hasta que venga, Señor, queremos vivir correctamente como digno para ser digno de su cuerpo. Queremos alimentar más de alimento espiritual para que crezcamos bien, fuertemente. Ayúdanos, guíanos. Todas las cosas dejamos en su mano poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Hermanos, buscamos por favor la página 269. Página 269, es Jesús, mi amante guía. Página 269.
por favor. Y el día 14 hay reunión del Distrito 1, el día 21 hay reunión del Distrito 2. Y nada más, hermanos, de momento también está el plan de trabajo del mes en los grupos. Por favor, miremoslo y revisémoslo para saberlo. Vale, hermano, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el miércoles.